nombre es Valentina Estudillo, asesora en ciencias del primer Tribunal Ambiental, y es un gusto dar inicio al tercer coloquio denominado Medio Ambiente y Energías Renovables, que se enmarca en el ciclo de coloquios Lo Nuevo Medio Ambiente organizado por este tribunal. Les damos la más cordial bienvenida a las y los participantes que se han conectado y saludamos a nuestra ministra presidenta y agradecemos muy especialmente la presencia de los expositores al presente coloquio. Quisiera indicarles que la estructura de este coloquio consistirá en 2 presentaciones de 30 minutos cada una, a las cuales indicaré cuando queden 3 minutos para que los expositores vayan terminando su presentación. También les recordamos a las personas que participen en 3 o más coloquios que podrán solicitar su certificación al correo unidad.estudios@1ta.cl. Invitamos al público a que realicen sus preguntas por escrito en la caja de preguntas y respuestas de Zoom, las que serán respondidas al final de las exposiciones. También quisiera señalarles que el coloquio está siendo grabado y quedará disponible en el canal de YouTube de este tribunal. Para dar inicio a este nuevo coloquio, invitamos a la ministra presidenta del primer Tribunal Ambiental, señorita Sandra Álvarez, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Saludo a todos los que están, ¿no es cierto?, presentes como oyentes a través de Zoom, y presentarles, ¿no es cierto?, hoy día el coloquio relativo a el tema de energías renovables. Están viendo en este momento en pantalla a los 2 expositores del día de hoy. El primer expositor con quien se iniciará, ¿no es cierto?, el coloquio es el doctor Cristian Chávez Toro. Él actualmente es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Serena. La ponencia que nos va a presentar en el día de hoy se denomina Desafíos tecnológicos en el contexto del hidrógeno verde para la macrozona norte. Y en general lo que espera, ¿no es cierto?, transmitirnos el doctor Chávez con su exposición es esencialmente una mirada respecto de la ingeniería y los desafíos tecnológicos que tiene para enfrentar precisamente de manera responsable lo que se refiere a el hidrógeno verde. Respecto de este tema poco conocido para la mayoría, nos hablará, ¿no es cierto?, respecto de las características que tiene el hidrógeno verde, la implicancia ambiental que tiene y, por supuesto, la importancia para la macrozona norte de Chile, que es donde este tribunal tiene competencia. Se hablarán también algunos aspectos como son la producción, el almacenamiento, el transporte y aplicaciones del hidrógeno. Actualmente, como les decía, el profesor Chávez se desempeña, ¿no es cierto?, en la Universidad de La Serena y es investigador de proyectos relacionados con ingeniería térmica, energía y mecánica de fluidos. Entonces, también, obviamente, las gracias para el profesor Chávez por haber aceptado la invitación a tratar este tema poco explorado en actividades como esta. Y luego, terminada, ¿no es cierto?, la exposición del doctor Chávez, le corresponderá su turno al doctor Carlos Portillo Silva. El doctor Portillo actualmente es académico y además director del doctorado en energía solar de la Universidad de Antofagasta. La ponencia de él el día de hoy se va a referir, ¿no es cierto?, a uno de los centros de investigación que tiene la Universidad de Antofagasta, precisamente en la materia de energía, y cómo este centro, en definitiva, desarrolla la energía solar en la región de Antofagasta. Para efectos de esta exposición, en general lo que él nos va a buscar transmitir son todos los últimos avances científicos, tecnológicos que hay en los estudios asociados al tema que lleva adelante precisamente este centro, ¿no es cierto?, de desarrollo en energías de la Universidad de Antofagasta, también denominado CDEA, y por supuesto con un énfasis en energía solar, con una caracterización, por ejemplo, de lo que significa la energía solar fotovoltaica, el almacenamiento térmico que es posible realizar a partir de esa energía. Ya como dije, en este caso el doctor Carlos Portillo se desempeña en la Universidad de Antofagasta
y está adscrito a la Facultad de Ingeniería de la misma casa de estudio. Sin quitarles más tiempo a los expositores, yo solamente espero que el público, ¿no es cierto?, que esté inscrito para el día de hoy, estas charlas sean demostrativas, por una parte, de la investigación que se realiza en la macrozona norte, de la importancia que tienen las materias que los investigadores y profesores van a tratar, y que sea ilustrativa también, por supuesto, de la importancia ambiental que tiene el desarrollo de las mismas. Yo no tengo nada más que agradecer, y queda la palabra para la moderadora, que es Valentina Estudillo, científica del tribunal, y por supuesto para los dos expositores, infinitas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Gracias. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Como bien señaló la ministra, la temática que se va a revisar el día de hoy es de especial interés para la comunidad en general y nuestro país, ante los nuevos compromisos adoptados en la Ley Marco del Cambio Climático, los desafíos que presenta la política energética del año 2050 y las nuevas oportunidades que se vislumbran en materia de energías renovables. A continuación, expondrá el doctor Cristian Chávez con la ponencia Desafíos tecnológicos en el contexto del hidrógeno verde en la macrozona norte. El expositor Cristian Chávez, ingeniero civil industrial e ingeniero en ejecución en mecánica de la Universidad del Biobío, es magíster en ciencia y tecnología de la madera de la misma universidad. También es doctor en ciencias de ingeniería mecánica de la Universidad de Sao Paulo y postdoctorado en ciencias térmicas, energía y mecánica de fluidos de la Universidad de La Serena. Actualmente se desempeña como profesor catedrático en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Serena y es investigador responsable en diversos proyectos relacionados a las ciencias de ingeniería térmica, energía y mecánica de fluidos. Cuenta con numerosos artículos publicados en revistas científicas, gran participación en congresos y proyectos de investigación. Puede iniciar su presentación. Buenas tardes. Saludo a todos los oyentes, las personas que se dan cita a apartar un tiempo para escuchar este coloquio, y en particular en las presentaciones que se darán hoy día referente a energías renovables, y en particular lo que me compete a mí, este desafío tecnológico en el contexto de hidrógeno verde para la macrozona norte. Bien, entonces trataremos de dar una mirada global sobre la generación del hidrógeno verde. Hablaremos de un poco del almacenamiento, las aplicaciones que tiene el hidrógeno verde, los costos de producir hidrógeno verde, cuál es el contexto actual del hidrógeno verde en Chile, y hay algunos desafíos que hay en investigación, en desarrollo, en innovación y en emprendimiento del hidrógeno, en temas relacionados al hidrógeno verde. Bien, en la industria, en la academia y en las instituciones tenemos un propósito que está relacionado a un compromiso que tenemos con la sociedad en que vivimos. En este caso, la macrozona norte, que es esta amplia zona árida que tenemos, bien, que tenemos ciertas dificultades con el recurso hídrico, por ejemplo. Tenemos problemas con eso, a pesar de que hace unos días vino un importante mal tiempo, nieve, cierto, agua, que un poco aplacó esta necesidad o deficiencia en términos de agua que teníamos. Pero sigue existiendo el problema. Entonces tenemos esos problemas, por un lado, de una zona árida, pero también tenemos otras bondades.
¿bien? Y esas bondades están relacionadas con esta capacidad solar de energía que podemos tener y cómo la podemos aprovechar, ¿bien? Y en todo ese marco tenemos un compromiso con la sociedad, eh, la industria, la academia, que es la parte donde y las instituciones gubernamentales, ¿cierto? Entonces la idea es que en acuerdo, en coordinación, podamos trabajar en pos de cumplir con este compromiso que tenemos con la sociedad. ¿En qué temas? En energía, en elaboración de productos y procesos productivos. ¿Para qué? Para darle a nuestra sociedad, a las familias, a los amigos, a los habitantes, ¿cierto?, de- de nuestra sociedad, una mejor calidad de vida. Y esa calidad de vida también tiene que ver con vivir también en un ambiente libre de contaminación. Bien. Entonces ahí aparece esta eh, necesidad, ¿cierto?, de preocuparnos por el medio ambiente y han existido mundialmente algunos protocolos que se han firmado por varios países y entre ellos Chile, ¿bien? Y que acá abajo están en la presentación a la izquierda, algunos de ellos, en 1987, el Protocolo de Montreal, Copenhague en el 92, el de Kioto, que fue bastante relevante, el del 97, y el de París, donde los países se han comprometido en reducir las emisiones de gases que produzcan contaminación. En su tiempo, hace varias décadas, eran aquellos gases que podían producir un daño a la capa de ozono. Pero en las últimas 2 décadas tomó fuerza el problema que tenemos con el calentamiento global. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica que nosotros podemos ver en pantalla, es ilustrativo nada más de la primera generación de gases industriales o de fluidos o de refrigerantes también que se usaban, por ejemplo, en el año 1830. Durante un siglo, hasta el 1930, se utilizaron este tipo de gases que vemos, el mismo CO2, amoníaco, algunos hidrofluorocarbonos. Ahí tenemos diferentes fluidos, pero más que entrar en detalle de qué tipo de fluido, lo importante ahí es que los fluidos o los refrigerantes o los gases que se utilizaban en la industria fueran eh, eh, capaces de realizar la actividad, el trabajo que se requería, nada más. O sea, no importaba si eran seguros, no importaba si eran tóxicos, no importaba. Entonces, fue una época, un siglo de bastantes accidentes industriales, muertes, ¿cierto? De los trabajadores tenían problemas de la salud. ¿Por qué? Porque trabajaban ligados a esto. Después, a partir del 1931, vino esta revolución y ya empezó a preocuparse de que estos fluidos o estos tuvieran una capacidad de duración, durabilidad, pero también que fueran seguros. Entonces ahí aparece en esta otra segunda generación de gases. Bien, pero ¿qué pasaba? Este uso de gases está produciendo un daño en la capa de ozono, ¿cierto? Hace unas décadas atrás tuvimos bastante fuerte ese tema, la preocupación por el daño que se le estaba produciendo a la capa de ozono por el uso de algunos gases, ¿bien? Y aparece de, eh, una tercera generación de gases de refrigerante o de fluidos. Aquí observen que va siempre un poco ligado al inicio a estos protocolos que se fueron firmando por los diferentes países. Entonces,
en esta época, esta década, bien, o 2 décadas que estuvieron ahí, lo importante era que los fluidos o los gases utilizados tuvieran un especial cuidado en proteger la capa de ozono. Bien. Pero a partir del 2010 en adelante aparece una cuarta generación y ahora, actualmente, los refrigerantes o los gases o los fluidos con los que se trabajan industrialmente tienen que cumplir principalmente con 3 características. Bien. Que tenga un cero o bajo ODP, que es el efecto de deterioro sobre la capa de ozono, es el índice que indica eso, que tenga una baja efecto potencial de efecto sobre el calentamiento global, GWP, ¿bien? Y que tenga aparte una alta eficiencia. Y eso en la parte de la alta eficiencia es lo que tiene que ver con un poco más la parte específica técnica de la ingeniería, ¿cierto? Que tenga buenas propiedades físicas, térmicas, mecánicas, que es un poco más en detalle ese tema, que no lo vamos a profundizar. Pero lo que tiene que ver con eh, particularmente con el hidrógeno verde es esto: bajo GWP, efecto sobre el calentamiento global. El, el- el efecto sobre el calentamiento global lo tenemos en estos eh, gases de efecto invernadero, ¿bien? Que se a- almacenan, se ponen en la atmósfera, ¿cierto? Y colocan al planeta, lo encierran como en una nube de gases, y, y la onda de calor, ¿cierto? Eh, que penetran y la reflexión después cuesta que salgan de nuevo al espacio y se va almacenando este calor y la temperatura en los últimos 200 años ha aumentado en 1,5 a 2 grados la temperatura promedio de la Tierra. Entonces tenemos principalmente este gas, el CO2, el dióxido de carbono, bien, eh, es uno de los que tiene mayor potencial, ¿cierto?, eh, de efecto sobre el calentamiento global. Entonces, ese gas es uno de los objetivos a disminuir en la emisión, ¿cierto? Y en la producción de, que tenemos en las industrias y hasta personalmente en nuestros propios domicilios, ¿cierto? Tenemos emisión de gases como de características de efecto invernadero y en particular el dióxido de carbono. Bien. Entonces aparece este elemento, el hidrógeno. Entre paréntesis, el hidrógeno no es conocido ya hace más de 200 años, eh, el- pero últimamente se tomó fuerza porque la forma de producción del hidrógeno, bien, actualmente en el mundo, bien, en más del 90% o 96%, para ser más exacto, del hidrógeno producido se produce a partir de procesos eh, realizados con combustibles fósiles, como tenemos acá abajo el carbón, el petróleo y el gas natural. Entonces, esos procesos sirven para obtener hidrógeno, ¿bien? Pero ese hidrógeno tiene la particularidad que tienen estos combustibles fósiles que tienen carbono, ¿cierto?, en su composición química. Entonces, en estos procesos de obtención de hidrógeno aparece el indeseable CO2, ¿bien? Que es el dióxido de carbono. Entonces, existe otro elemento a partir del cual podemos producir hidrógeno, ¿bien? Es el agua, ¿bien? Y el agua eh, puede ser tratada mediante un proceso eléctrico, ¿cierto? Se le coloca electricidad, ¿bien? Se le coloca electricidad
a esta una cantidad de agua, y esa agua, que está compuesta de átomos, ¿cierto?, de hidrógeno y átomos de oxígeno, se ve afectada por esta electricidad, y separamos entonces eh, una molécula, o la molécula de oxígeno y molécula de hidrógeno. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podríamos aplicar electricidad al agua y aplicar electricidad al agua y separar, ¿cierto? Realizar la electrólisis, este proceso de electrólisis, eh, que no lo dije, pero está ahí arriba, el 4% del hidrógeno producido se produce a través de este proceso. Pero ¿qué pasa? Que la electricidad es muy cara, el proceso de electrólisis es muy caro, y entonces por esa razón es reducido la aplicación de este medio para obtener hidrógeno. ¿Bien? Entonces, nosotros podríamos aplicar una electricidad que provenga de cualquier procedencia, y obtener hidrógeno. Por ejemplo, de una central termoeléctrica podríamos obtener electricidad, ¿cierto? Y a realizar la electrólisis. Pero eso ya no sería hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque el hidrógeno verde tiene que tener una característica, que la electricidad usada en este proceso tiene que ser de procedencia de una energía renovable. ¿Bien? Una energía limpia. Es decir, en todo el proceso, tanto de obtención de la electricidad como la obtención del hidrógeno, no tiene que haber ninguna producción o generación de dióxido de carbono. ¿Bien? Entonces, acá tenemos una ilustración. La electricidad usada para producir el hidrógeno verde tiene que ser procedente de una energía limpia. ¿Bien? Y llámese eólica, llámese hidráulica, llámese solar. ¿Bien? Y esa sería la condición. Entonces, qué importante este detalle, porque eh, en este contexto, nosotros, aquí en la macrozona norte, tenemos un importante potencial solar para producir electricidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico que ilustra Falta Australia acá, que también tiene alto potencial, pero observen la zona norte, acá es de los más altos potenciales de generación de energía a partir de la energía solar, ¿bien? Eh, del mundo, ¿bien? Entonces, esta posibilidad eh, nos entrega, ¿cierto?, la facultad para poder generar electricidad a partir de energía limpia, ¿bien? Y, y poder realizar la electrólisis a partir eh, de esta fuente, ¿bien? Respecto al almacenamiento del hidrógeno, porque hay algunos detalles técnicos de cómo lo almacenamos. Pues el hidrógeno tiene algunas características. ¿Cómo lo podemos almacenar una vez producido? Porque como hemos podido ver acá, separamos el hidrógeno del oxígeno. Con el oxígeno podríamos hacer también otras cosas, o generalmente también podemos liberarlo simplemente a la atmósfera. Y acá el hidrógeno es el que tenemos que almacenar y ocuparlo. Entonces, referido a eso, al almacenamiento del hidrógeno, ¿qué tenemos? Tenemos algunas dificultades, porque si bien es cierto, el hidrógeno tiene un mayor poder calorífico eh, que
el diésel, por ejemplo, pero en base gravimétrica. ¿Qué quiere decir? Que es por cada kilo del hidrógeno vamos a tener una mayor, eh, eh, un mayor valor en cuanto a poder calorífico, ¿bien? Pero no volumétrico, ¿bien? ¿Qué quiere decir entonces? Que vamos a tener que comprimir muchísimo el, el hidrógeno para poder usarlo de una forma, en el caso que necesitemos, ¿cierto?, una potencia calorífica elevada, ¿bien? Entonces, necesitaríamos, para que fuera incrementando aquí el poder calorífico en base volumétrica es más bajo que otros combustibles. Entonces necesitaríamos comprimirlo y, por ejemplo, tendríamos que utilizar estanques, por ejemplo, donde tendríamos que llevarlo a 200 bar, a 350, a 700 bar, ¿bien? O licuarlo, ¿bien? Para poder llevarlo a un mayor poder calorífico. ¿Bien? Entonces, ahí van en toda esta cadena de valor, que es producción, generación, almacenamiento, transporte del hidrógeno, aparece en varios espacios una oportunidad para poder actuar, hacer ingeniería, hacer innovación, hacer emprendimiento. eh, Porque en toda esta elaboración, estudio y desarrollo de estanques, por ejemplo, para almacenar el hidrógeno, hay un espacio para trabajar. Eh, el, el hidrógeno tiene diversas aplicaciones, ¿bien? Eh, eh, el mayor uso que se le da hoy en día es, por ejemplo, una aplicación industrial, que es, por ejemplo, para producir amoníaco, que es un químico utilizado mucho en, en la industria de eh, de los artículos de limpieza, por ejemplo. Entonces, hay otra parte que se usa para producir diésel y hay otra parte que se usa para producir eh, etanol o metanol, y el otro, un 10% más o menos, es lo que se utiliza para el caso de otros procesos que sería, por ejemplo, combustibles, producir calor, ¿bien? Entonces, hay varias aplicaciones en donde hay usos convencionales, eh, en el transporte, ¿bien? Que es el futuro que nosotros estamos buscando, ¿bien? Entonces, si hay una frase que me gustaría que se pudieran llevar hoy día, es que buscamos un futuro energético descarbonizado, ¿bien? Y en base a esto, en Chile, adherido a estos protocolos, tiene un plan energético eh, hacia el futuro, ¿bien? Y se planteó que al año, si ustedes entran a la página del Ministerio de Energía, van a poder ver ahí que hay un plan de descarbonización y que al año 2050, como país, deberíamos llegar a la carbono neutralidad. ¿Bien? Entonces, y en todo ese contexto, donde está la energía renovable, donde está el desarrollo sustentable, la, la- la- el uso eficiente de la energía, eh, está también una componente que es el contexto de hidrógeno verde. ¿Bien? Y en ese contexto, nosotros debiéramos preocuparnos, ¿cierto?, de ayudar, de poner nuestro granito de arena, ¿cierto?, en esto. ¿Bien? La industria a realizar sus procesos más eh, eh, amigables con el medio ambiente, en la academia, llevándolos a cabo los estudios, los avances científicos en este aspecto,
y las instituciones gubernamentales, bueno, el apoyo y el desarrollo de políticas necesarias para poder implementar estos proyectos en pos de este compromiso que tenemos con la sociedad. Bien. Los costos del hidrógeno verde en el mundo, aquí tenemos una gráfica. Aquí está el costo en el eje vertical, el costo de producir 1 kilogramo de hidrógeno, ¿bien? Que actualmente está en torno a los $5, ¿bien? Producir un kilogramo de hidrógeno, ¿bien? Pero más allá de analizar eh, por temas de tiempo en profundidad este gráfico, reparemos en algo, que es que un tercio de este valor, que son $3, se lo lleva el proceso de electrólisis, o sea, el valor del electrolizador. Bien, entonces, en la medida que este proceso de fabricación de electrolizadores y de realizar el proceso de electrólisis vaya bajando de costo, va a ser muy importante y va a tener un impacto sobre bajar el precio, el costo de producir 1 kilogramo de hidrógeno. Bien, entonces ahí tenemos nuevamente otros desafíos en la industria o para las disciplinas de la ingeniería química, de la ingeniería eléctrica, de la ingeniería mecánica, de la ingeniería ambiental. Entonces tenemos un importante campo de desarrollo, ¿bien? Y realizar estos procesos de forma más eficientes, ¿cierto? Y productivos que puedan, en el avance del tiempo, ir reduciendo sus costos, ¿cierto? Como era en el principio, cuando aparecieron los primeros paneles fotovoltaicos, ¿cierto? Que tenían un precio bastante más elevado de lo que es ahora. ¿Bien? ¿Por qué? Porque han habido avances, ¿cierto? Al respecto. Pero acá, los electrolizadores, pues, bueno, está pasando lo mismo. Estamos en una etapa en que los electrolizadores se pueden realizar, se pueden estudiar más en profundidad e ir haciéndolos más eficientes y que puedan tener un menor costo. Bien. El potencial en Chile es de energía solar, eólica, bien, eh, hidro, en biomasa, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, que son energías renovables, bien, energías limpias. Entonces, acá tenemos unos gráficos que también nos muestra, ¿cierto?, el valor de producir 1 kilogramo de hidrógeno en relación a el proceso mediante el cual, ¿cierto?, se desarrolla la electrólisis. Bien, vamos en honor al tiempo, vamos a pasar porque me interesa conversar otras cosas. Actualmente, respecto al hidrógeno verde, 6 países lideran la producción del hidrógeno. Bien. Y aquí están. Aquí yo los puse: Australia, Países Bajos, Alemania, China, Arabia Saudita y miren a quién tenemos acá, a Chile. Bien, tenemos una posibilidad importante y hasta una ventaja geográfica para eso. Quiero solamente decir que otros países como Australia, Países Bajos, Alemania, tienen potenciales para producir hidrógeno verde, energía limpia por la radiación, ¿cierto?, que tienen a partir
o energías como la eólica, los vientos. Profesor, Entonces, le recuerdo que quedan 3 minutos. bien, gracias. Entonces, estos países tienen, pero ¿qué pasa? Para poder almacenar y para llevarlo a puerto, para poder vender este hidrógeno que produzcan, sus puertos están a miles a mil cientos de kilómetros, 1.100 kilómetros. En Australia, por ejemplo, es más de 1.000 kilómetros el primer puerto. Y en cambio, en Chile eh, hay 180 kilómetros desde el desierto hasta el primer puerto que tenemos. Entonces, eso es importante porque reduce los costos de poder producir y poder vender, llevar a puerto hidrógeno. Bien. Entonces, algo que ya habíamos conversado, ¿cierto? Hay una meta de Chile en cuanto a descarbonización. Bien. Hay oportunidades en investigación, desarrollo. El hidrógeno, una vez producido, lo podemos también utilizar en el proceso inverso, en las celdas combustibles, y poder producir electricidad. Bien, ese otro. Podemos almacenar energía, producir calor, transporte. Actualmente en Chile hay 3 proyectos pilotos importantes respecto al hidrógeno verde. Uno acá en el norte, otro en el sur, con la energía eólica, producir electricidad, acá en el norte con la solar. Y aquí en Coquimbo se está inyectando hidrógeno a las redes de gas natural para que las personas en sus casas puedan cocinar ahora con un gas mezclado de gas natural con hidrógeno verde y puedan contribuir desde sus casas a cocinar y no tener una emisión de dióxido de carbono eh, elevado como si estuvieran como si fuera el caso de que estuvieran quemando solamente gas natural. El hecho de introducir hidrógeno verde en esta composición, en una mezcla, va a reducir la emisión de dióxido de carbono y podríamos contribuir con un granito de arena. Es bien atractivo ese proyecto porque está involucrada, la empresa privada está involucrada, una institución como la Universidad de La Serena, en el Departamento de Ingeniería Mecánica, está involucrado una institución pública y aparte está también la comunidad, las personas en sus casas colaborando con esto y es bien atractivo ese proyecto. En el sur el proyecto están ya moviendo algunos barcos con hidrógeno, transformando los motores y eso. Entonces hay bastantes oportunidades para poder trabajar. Hay temas abiertos, es la electrólisis, es los materiales, es todas las instalaciones cuando trabajamos con hidrógeno se tienen que haber un estudio sobre el comportamiento de los materiales que trabajan con hidrógeno. ¿Bien? Algo importante, el agua para realizar la electrólisis también es un punto que hay que estudiar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si utilizamos agua marina, bien, aguas grises, negras, bien, cosa de poder hacer el proceso un poco más eficiente. Bien, ahí tenemos algunas conclusiones. Bien, la industria y la academia tienen un espacio de trabajo en toda la cadena de valor del hidrógeno verde. Hay una meta nacional y todos podemos contribuir para que el año 2050 podamos llegar, acercarnos mucho a la carbono neutralidad. Hay análisis técnico-económicos que se tienen que hacer con el uso de estas nuevas tecnologías, ¿bien? Que se están haciendo, pero se necesitan datos, experiencias, ¿bien? Realizar proyectos a escala industrial para evaluar el uso del hidrógeno verde, ¿bien? El diseño de equipo y evaluación de materiales. Y agradezco a Fondesit por el proyecto 1120-1173 al Departamento de Ingeniería Mecánica. Agradezco la invitación para poder presentar y conversar un poco de este tema del hidrógeno verde. Y gracias
por la atención y les dejo esa frase escrita por Julio Verne. Sí, mis amigos, creo que algún día se empleará el agua como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno de lo que está formada, usados por separados o en forma conjunta, proporcionarán una fuente inagotable de luz y calor, de una intensidad de la que el carbón no es capaz. El agua será el carbón del futuro. Julio Verne, en su escrito La isla misteriosa, en 1874. O sea, más de un siglo atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chávez, por su presentación y por darnos el contexto del hidrógeno verde y plantearnos los nuevos desafíos tecnológicos que se deben enfrentar para desarrollar este tipo de energía. Previo a pasar a la siguiente exposición, me gustaría recordarles que pueden realizar sus preguntas por escrito en la caja de preguntas y respuestas, las que serán respondidas al final de la exposición. Ahora es el turno de exponer del profesor Dr. Carlos Portillo, con la ponencia titulada CDEA-UA, desarrollando la energía solar en la región de Antofagasta. El expositor Carlos Portillo es químico de la Universidad Católica del Norte. Es doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención en Ciencias de los Materiales de la Universidad de Chile, y su área de especialidad es la físico-química del estado sólido. Se desempeña como profesor asociado en la Facultad de Ingeniería. Es investigador colaborador en los grupos de materiales fotovoltaicos y corrosión del Centro de Desarrollo de Energías de la Universidad de Antofagasta. A su vez, es director del programa de doctorado de energía solar de la Universidad de Antofagasta. Puede iniciar su presentación. Bien, muchas gracias por la presentación. Un gusto de saludarlos a todos los teleoyentes que nos están escuchando en esta fría tarde, ¿no es cierto?, de día jueves en la ciudad de Antofagasta. Ya estoy presentando. Bien, por favor, ¿me puedo observar Sí, se bien? ve. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, ya hace algunos años atrás, una década y media, la Universidad de Antofagasta comienza su desarrollo hacia el mundo de la sustentabilidad y la sostenibilidad en lo relacionado con el medio ambiente. Y como parte de la Universidad de Antofagasta lo hace a través, ¿no es cierto?, dentro de la Facultad de Ingeniería, a través de sus centros que se dedican al estudio de la energía, fundamentalmente de las energías renovables. En este sentido, ¿no es cierto?, la Universidad de Antofagasta, tal como lo estoy mostrando en pantalla, tiene una historia, la Facultad de Ingeniería tiene una historia que parte como Universidad de Antofagasta por allá por el año 1981, pero antes de eso, ¿no es cierto?, antes de eso, la Universidad de Antofagasta, la verdad las cosas es que fue de una mezcla, ¿no es cierto?, el año 81 se transforma, ¿no es cierto?, en una universidad única a partir de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, regional, que es el campus que actualmente nosotros conocemos como Campus Coloso, y al frente del estadio regional actual, ¿no es cierto?, y antes que se armara, ¿no es cierto?, el Jumbo ahí, en fin, toda esa estructura, ahí estaba la Universidad Técnica del Estado y por lo tanto Ingeniería estaba ahí. Se junta el año 52. Pero antes, ya por allá, por el año 1918, ya la Universidad de Antofagasta, no con ese nombre, obviamente, ya empezaba aquí en la región a hablarse en términos de la ingeniería, y por supuesto que la ingeniería de minas fue con lo primero que se comenzó a trabajar, ¿no es cierto?, en lo que es ingeniería, ¿ya? La Facultad de Ingeniería fundamentalmente tiene 7 departamentos, ¿no? Que son los que usted observa ahí, que va desde el departamento de electricidad, mecánica, minas, ingeniería química y procesos de minerales, geomensura, ingeniería industrial y ingeniería comercial. Es curioso esto, ¿no es cierto? A lo mejor alguno de ustedes de los que está viendo esta exposición es ingeniero comercial y se preguntará, bueno, ¿por qué la Universidad de Antofagasta tiene la carrera de ingeniería comercial en la Facultad de Ingeniería? Porque en realidad a partir, ¿no es cierto?, de la ingeniería de minas, a partir de la ingeniería industrial, nace esta idea de generar la carrera de ingeniería comercial que aquí en la Universidad de Antofagasta y básicamente en la Facultad de Ingeniería tiene una mención que es en negocios mineros. De ahí entonces que
la carrera de Ingeniería Comercial pertenece dentro de la Universidad de Antofagasta a la Facultad de Ingeniería. ¿Cuáles son los centros de investigación que tiene la Facultad de Ingeniería y que de alguna forma también tienen relaciones con el tema de energía? Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos el CDA, que es donde yo trabajo, ¿no es cierto?, donde me desempeño como académico, y que se dedica fundamentalmente ya casi con 10 años de existencia a lo que es el estudio de la energía renovable con un foco, ¿no es cierto?, con una focalización puntualmente en la temática solar. ¿Por qué la temática solar? Evidentemente es el recurso renovable más abundante que tenemos en la región de Antofagasta y ese fue el sentido de dedicarnos a estudiar bien qué podemos hacer ya, por allá hace unos 10 o 15 años atrás. El CDA tiene ya, desde partió el 2009 con su existencia. Tenemos también el Centro de Investigación Avanzado en Litios y Minerales Industriales, que se dedican fundamentalmente al trabajo que tiene que ver con la química del litio y con un acento en muy particular en lo que tiene que ver con las baterías de litio. También tenemos el Centro de Pilotaje de Desierto Atacama, que es un centro tecnológico que está orientado a trabajar con las compañías, con las empresas de la región y también el Centro de Tecnología en Materiales, que junto con el Centro de Pilotaje se dedican a trabajar fundamentalmente y a resolver problemas que tienen las empresas de la región de Antofagasta y yo diría que del norte de Chile. Entonces tenemos dos centros que tienen que ver más con el aspecto profesionales, por decirlo así, y los otros dos que se desarrollan y que se generan, ¿no es cierto?, la investigación científica. Estos son los dos centros. ¿Y qué es lo que hacen los dos centros y que tienen relación ya con la temática de energía? ¿Por qué la temática de energía? Ya les dije anteriormente que esto tiene que ver con el sello de sustentabilidad que tiene la Universidad de Antofagasta y por lo tanto la Universidad de Antofagasta tiene la obligación de desarrollar con el desarrollo, sustentabilidad y sostenibilidad del medio ambiente a través, ¿no es cierto?, del CELIMIN, que tiene que ver con el tema de las baterías de litio, y el CDA, que se relaciona, ¿no es cierto?, con el tema de la energía y focalizándose puntualmente en la energía solar. Ahí pueden ver las distintas líneas de trabajo, ¿no es cierto?, que tiene cada uno de los centros, en particular donde trabajo yo, que es el CDA, está la línea de fotovoltaica, la de caracterización territorial, lo que tiene que ver con almacenamiento térmico, y sale fundida, y por último una línea nueva que va a comenzar, ¿no es cierto?, a trabajar este segundo semestre, que es la línea de hidrógeno solar. Para eso, ¿no es cierto?, la Universidad de Antofagasta, a través del CDA, contrató a un colega, ¿no es cierto?, a un doctor que es especialista en la temática de electroquímica, que es una parte del mundo de la química, ¿no es cierto?, que tiene relación con la temática de la producción de hidrógeno a partir de lo que muy bien dijo el profesor Chávez anteriormente de los procesos de electrólisis, ¿ya?, que es lo que nosotros vamos a hacer fundamentalmente. Bueno, ¿por qué estoy mostrando esta fotografía? Esta fotografía prácticamente es para que ustedes se den cuenta de las bondades que tiene el desierto de Atacama y sobre todo la región de Antofagasta en lo que tiene que ver con la temática solar. Prácticamente de los 365 días del año, más de 300 días nosotros tenemos días despejados. Por lo tanto, está claro que la investigación científica y el desarrollo de la energía solar en la región de Antofagasta es algo que es una obligación, yo casi investigación y desarrollar, y por lo tanto entregar esta investigación, estos resultados a lo que es la sociedad para el beneficio de todos nosotros. Eso es espectacular, es una foto, digamos, a partir de un satélite que se encuentra a 500 kilómetros de altura. Ahora, ¿quiénes somos en el CDA? ¿Ya? Es un centro que fue creado en el 2009 para impulsar la innovación, desarrollo e investigación aplicada en temas relacionados con la necesidad energética de nuestra zona, que con el tiempo nos fuimos focalizando en la temática solar. Tenemos varios ejes programáticos, uno de ellos, y que me relaciona a mí en mi cargo de director del doctorado en energía solar de nuestra universidad, es lo que tiene que ver con la formación de capital humano, ¿ya? Y la formación de capital humano avanzado. Cuando hacemos la diferencia, entendiendo por capital humano avanzado aquella que está relacionada con los programas de posgrado, sea esto magíster o doctorado.
Las asesorías, la capacitación, entrenamiento e información es otro de los ejes programáticos y esto nos permite, ¿no es cierto?, poder generar cursos, ¿no es cierto?, diplomados a las empresas o a la sociedad en general. Muchas veces las empresas se acercan al centro y nos dicen, oye, nosotros necesitamos aprender esto, esto y esto en particular, y nosotros diseñamos un diplomado ad hoc a la necesidad de la empresa que se nos acerca. La investigación aplicada, desarrollo e innovación. Si bien la mayoría de los colegas que trabajan en el centro se dedican a la investigación aplicada, que es una investigación experimental basada, ¿no es cierto?, en lo que es el territorio, lo que son los laboratorios, también podemos, ¿no es cierto?, desarrollar investigación de carácter teórico, ¿ya? Y por último, el otro eje importante es lo que se desarrolla, en lo que es el desarrollo empresarial y tejido industrial, donde aquí, ¿no es cierto?, nos vinculamos claramente con las empresas de energía, con las empresas mineras, de manera de que el centro da un apoyo a las distintas áreas industriales, ¿no? Investigación aplicada, fundamentalmente, insisto, en la focalización que nosotros como centro le hemos dado ya hace 10 años a la energía solar, tenemos dos grandes áreas de trabajo. Una que tiene que ver con la energía solar fotovoltaica, por un lado, y la otra, fundamentalmente, lo que tiene que ver con la energía termosolar. Deben ustedes entender, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de un sistema fotovoltaico, el producto principal, el observable, como dirían los físicos, el observable es, ¿no es cierto?, generar electricidad. Y por un lado, en los sistemas termosolares, el producto principal del proceso, ¿no es cierto?, termosolar, obviamente es el calor, ¿no es cierto? Lo que nosotros... Y este calor, ¿qué vamos a hacer con él? Pues es un calor que utiliza la industria como un calor de proceso, por ejemplo, ¿ya? En las áreas de trabajo, evidentemente, dentro de lo que es el Centro de Desarrollo en Energía de nuestra universidad, y como línea de investigación aplicada, se tiene que instalar y trabajar junto con lo que son los laboratorios e instalaciones que tiene la universidad, ¿ya? Tenemos laboratorios que tienen que ver con el área fotovoltaico, laboratorios que tienen que ver con la caracterización territorial. Esto es súper importante, ya lo vamos a definir en su momento. El laboratorio que tiene que ver con el calor sensible, o sea, la utilización de sales fundidas como un medio de almacenamiento energético, cómo almaceno la energía del sol. El laboratorio de termoquímica, hay un simulador, ¿no es cierto?, solar que tenemos, que alcanza temperaturas del orden de los entre 1000 y 1200 grados Celsius. Y por último, los colegas, ¿no es cierto?, de la parte de ingeniería eléctrica y electrónica, ellos fundamentalmente trabajan en lo que es el modelamiento de los sistemas eléctricos y cómo se comporta, ¿no es cierto?, la inyección de estas energías renovables, en este caso la energía solar, por ejemplo, fotovoltaica, en las redes eléctricas y lo que significa todo eso, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que en el CDA tenemos un trabajo multidisciplinario. Por último, tal como lo dije hace un ratito atrás, el segundo semestre vamos a comenzar la instalación, de hecho vamos a inaugurar a lo mejor dentro del mes de agosto, en lo que nosotros llamamos el laboratorio de hidrógeno solar, y que básicamente es una línea de trabajo que va desde el panel fotovoltaico, que es con quien vamos a producir, ¿no es cierto?, la electricidad. Esta va a interaccionar, ¿no es cierto?, los pulsos eléctricos van a interaccionar con las moléculas de agua en un dispositivo llamado electrolizador, tal como lo explicó el profesor Chávez anteriormente. De ahí, ¿no es cierto?, vamos a tener un proceso de secado, hay que retirar, ¿no es cierto?, la humedad que puede tener el hidrógeno que se va a producir. Acuérdense que también se produce oxígeno, y vamos a almacenar, vamos a tener tanques de almacenamiento para después, ¿no es cierto?, poder utilizar este hidrógeno que vamos a generar a partir, ¿no es cierto?, de la energía solar fotovoltaica como insumo primario, trabajar e inyectar este hidrógeno y aire, ¿no es cierto?, del medio en lo que son las celdas de combustible, que es el proceso contrario, ¿no es cierto?, a lo que es una electrólisis, para producir electricidad, ¿no es cierto?, agua y calor, que fundamentalmente son los tres productos que produce una celda de combustible. Produce calor porque la reacción, ¿no es cierto?, electroquímica que se produce en el dispositivo es exotérmica, y eso significa que hay liberación de calor al medio. El grupo de trabajo, ¿no es cierto?, mis compañeros de trabajo son los que ustedes ven en pantalla. El director del centro es el doctor Eduardo Fuentealba, doctor en ingeniería eléctrica.
Y bueno, no los voy a nombrar a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Pero básicamente es lo que decía anteriormente, hay una cantidad de profesionales, ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, yo en particular soy físico-químico, hay físicos, hay metalurgistas, estudiantes, ¿no es cierto? Bueno, gente que se dedica al tema industrial, ¿no es cierto? La parte económica. Y por supuesto, la mayoría de los colegas que ustedes observan en pantalla tienen doctorado, magíster y profesionales que tienen su ingeniería, tanto de ejecución como de civil. Además, este es el equipo base, a esto tendríamos que sumar la cantidad de alumnos que tenemos, tanto los tesistas que vienen del pregrado de las distintas ingenierías que yo mencioné hace un rato atrás, y también aquellos estudiantes de posgrado, tanto de magíster como de doctorado, que también están desarrollando, haciendo sus trabajos de tesis junto con los colegas que ustedes ven en pantalla. Entonces, eso forma, ¿no es cierto?, el equipo humano, el recurso humano que tiene el CDA, es un recurso humano multidisciplinario, y por lo tanto, evidentemente, la multidisciplinariedad lo que conduce es a abrir líneas de trabajo distintas que pueden, ¿no es cierto?, solaparse entre ellas, pero básicamente tenemos una cantidad de líneas de investigación bien interesantes que paso yo a mostrarles en algún momento a través de esta presentación. ¿Cuál es la infraestructura que tiene el Centro de Energía de la Universidad de Antofagasta? Como ustedes pueden ver, básicamente estos son los dos grandes laboratorios. Fuera de estos dos laboratorios que usted observa en pantalla, tenemos los laboratorios clásicos dentro de las instalaciones de la universidad. Pero estos dos laboratorios son los más grandes que tenemos. La foto de la izquierda, ¿no es cierto?, muestra la planta Lactur, que es una planta fotovoltaica de 1 megawatt de potencia, y quiero dejar claro, ¿no es cierto?, una situación bien especial, porque si ustedes se ponen a pensar, a ver, ¿cuántas universidades, partamos acá en Chile, cuántas universidades en Chile tienen una planta de 1 megawatt de potencia para hacer investigación científica, ¿no es cierto? Yo diría que solamente la Universidad de Antofagasta. Me voy a América del Sur, me hago la misma pregunta, me hago la pregunta en América Latina, incluso me hago la pregunta incorporando a Estados Unidos y Canadá, y yo les puedo decir que en ese sentido, y un logro para nuestra universidad, y esto tiene que ver, por supuesto, con las relaciones que tiene la universidad con las mineras de la zona, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, nuestra planta que nos permite ya hacer un escalamiento industrial de las investigaciones que nosotros podemos hacer en los laboratorios más pequeños. Y al lado derecho tenemos lo que nosotros llamamos la plataforma solar del desierto de Atacama, que es una plataforma que se ubica a 80 kilómetros de Antofagasta, ya les voy a mostrar un mapita, donde nosotros hacemos investigación fundamentalmente en el área fotovoltaica, con distintos tipos de tecnologías solares que tienen que ver con distintos tipos de paneles, distintos tipos de módulos, ¿vale? Ya les voy a hablar un poquito más de detalle qué es lo que hacemos ahí. Esto nace como un proyecto FIC por allá por el año 2014, por supuesto con fondos que nos dio el gobierno regional en su momento, donde en una primera etapa logramos cerrar. Fíjate, piensa usted que esto está a 80 kilómetros al interior del desierto de Atacama, donde llevar maquinaria para hacer las cosas cuesta entre 3 o 4 veces más que hacer, ¿no es cierto?, una construcción acá en la ciudad. Así que bueno, en fin, agradecemos por supuesto al gobierno regional de la época el que nos haya dado estos fondos para comenzar con nuestro gran laboratorio que, igual que la planta Lactur que está a la izquierda, es la única universidad que en realidad tiene una plataforma solar de este tipo en nuestro país. Dentro de los laboratorios industriales, ¿no es cierto?, cuyos resultados a partir de las investigaciones tienen aplicación a la industria, es el sentido de laboratorios industriales, tenemos el laboratorio o los dispositivos, ¿no es cierto?, el equipamiento que corresponde a lo que nosotros llamamos caracterización territorial. ¿Qué es lo que es esta cuestión de la caracterización territorial? Cuando usted tiene, ¿no es cierto?, un proyecto solar, usted quiere diseñar un proyecto solar, lo primero que usted tiene que hacer es ver si están las condiciones solarimétricas suficientes para usted poder instalar sea una planta fotovoltaica o una planta termosolar. Y para eso, ¿no es cierto?, para poder estudiar las condiciones solarimétricas, hay una serie de instrumentos que me permiten decir, oiga, tengo la suficiente radiación, existe la velocidad del viento determinada, o sea, las condiciones meteorológicas, en otras palabras, ¿no es cierto?, el medio ambiente, ¿no es cierto?, en otras palabras, que me permiten poder caracterizar
tener claramente las condiciones para poder ver si es posible en un territorio determinado instalar una planta de producción de energía fotovoltaica o energía solar térmica. Y ahí ven algunos de los equipamientos que tenemos en particular, ¿ya? Para poder entender, ¿no es cierto?, por qué algunos equipos sirven para medir ciertas variables o parámetros que se van a utilizar en solar fotovoltaica y otros en solar térmica, es importante recordar, ¿no es cierto?, a aquellos que ya saben y a los que no saben lo van a aprender ahora, que la radiación que proviene del sol yo la puedo clasificar, esto es muy general lo que estoy diciendo, ¿eh? La puedo clasificar en dos componentes. Una, que es lo que nosotros llamamos la radiación directa, que es aquella radiación que proviene directamente del disco solar. Es como que usted vaya al desierto, un día de verano, ¿no es cierto?, en pleno desierto de Atacama, está súper despejado, mira al cielo, va a ver, ¿no es cierto?, que está todo azul, de repente va a ver, a mediodía va a ver en el cenit, arriba, en su cabeza, 12, 1 de la tarde, va a ver, ¿no es cierto?, el sol, y usted con el dedo, ¿no es cierto?, el pulgar, tape el sol, ¿no es cierto? Tapar el sol con un dedo, como dice el dicho. Si usted tapa el sol con un dedo, lo que está haciendo es tapar el disco solar. Por lo tanto, toda aquella radiación que no sale del disco solar, que puede, tal como lo está mostrando la gráfica, una nube, un edificio que puede tener vidrios polarizados, bueno, esa radiación que no sale directamente del disco solar, nosotros le llamamos radiación difusa, ¿ya? Toda aquella radiación, en otras palabras, que es reflejada por algún objeto. Tenemos, por lo tanto, podemos caracterizar la radiación que proviene del Sol entre la radiación directa, disco solar directo, y la radiación difusa. Por lo tanto, cuando uno hace una caracterización territorial, muchas veces te dicen, bueno, ¿y cuál es la radiación total? O sea, ¿cuál sería la radiación global del territorio donde yo quiero instalar una planta? Entonces, simplemente vamos a definir la radiación global como la radiación directa más la radiación difusa. Y hay ciertos instrumentos o tecnologías solares que trabajan mejor con la radiación directa, como por ejemplo aquellas plantas termosolares que lo que hacen es concentrar la radiación para producir calor. Evidentemente, la radiación directa es la fuente primaria y que trabaja con esa tecnología. En el caso fotovoltaico, ¿no es cierto? En el caso fotovoltaico, dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de tecnología fotovoltaica, es que alguna tecnología trabaja mejor con directa o otras trabajan mejor con difusa. Fíjese que nosotros acá en Antofagasta hicimos un estudio. Usted sabe que Antofagasta es una ciudad larga, ¿no es cierto?, debe tener, no sé, unos 20 kilómetros de largo, de extremo sur a extremo norte, y curiosamente, yo me imagino que los que viven en Antofagasta lo sabrán, que en general el lado norte de la ciudad es un lado que siempre está más nublado que el lado sur. ¿Y qué hicimos nosotros? Colocamos distintos tipos de tecnología a lo largo de la ciudad, con distintos tipos de tecnología, aquellas que funcionan mejor con directa y aquellas que funcionan mejor con difusa. Y nos dimos cuenta que aquellos zonas que está más hacia el sur de la ciudad, ¿no es cierto?, donde hay más sol, trabajan mejor con aquellas tecnologías fotovoltaicas que, ¿no es cierto?, necesitan la radiación directa. Por lo tanto, aquellos sectores más al norte, donde pasa más nublado que despejado, trabajan mejor con aquellos módulos o paneles fotovoltaicas que trabajan mejor con la radiación difusa. Curiosamente, la radiación difusa, ¿no es cierto?, te permite trabajar con ciertas tecnologías de mejor forma que la radiación directa. Pero eso es un tema un poquito técnico, solo lo menciono por una curiosidad, digamos, ¿ah? Ahora bien, dentro de los laboratorios industriales tenemos lo que sigue la línea de investigación de almacenamiento térmico. ¿Cuál es la idea del almacenamiento térmico? Usted entiende que el sol saldrá, ¿no es cierto?, a las 8 de la mañana, 7:30, 8 de la mañana, y en verano, tipo 7:30, 8, ya el sol se está escondiendo. Por lo tanto, si yo tengo una planta, por ejemplo, una planta solar térmica, cuya función al final es producir electricidad, la cual se va a inyectar, ¿no es cierto?, una red que va a alimentar una minera o una ciudad o un pueblo determinado, en la noche, la pregunta que uno se hace, bueno, en la noche no hay sol, ¿cómo entonces produzco el calor? ¿Cómo produzco la electricidad? En fin, evidentemente no se puede. Necesito un respaldo, y en el caso de las plantas solares térmicas, el respaldo que puedo tener es a través de un compuesto, ¿no es cierto?,
que al fundirse tiene la capacidad de almacenar la energía térmica. Esto se guarda en ciertos estanques y por lo tanto, cuando ya no tengo sol, ¿no es cierto? Después de las 7:30, 8 de la noche, o simplemente a lo mejor está muy nublado, entonces el respaldo térmico lo que hace es producir, a través de un de intercambiador de calor, por ejemplo, puedo yo pasar la energía térmica que está en la sal a una temperatura sobre los 400 grados, a un sistema que tiene agua, se produce el vapor, y muchos de ustedes ya deben saber, ¿no es cierto?, en el bloque de potencia se va a producir, no sé, la caldera, se produce después el dínamo y se produce la electricidad. ¿Ah? Eso es. Si en el fondo todas estas máquinas que trabajan con gas natural, carbón, diésel, energía nuclear, fundamentalmente energía nuclear de fisión, energía solar, todo es porque yo quiero calentar, porque necesito producir vapor de agua, ¿sí o no? Y el vapor de agua es lo que me va a mover la turbina, y ahí, ¿no es cierto?, se genera a través de transformaciones, ¿no es cierto?, la física de energía mecánica produzco energía eléctrica. Interesante eso. Lo que tengo acá en pantalla son los laboratorios del Centro de Energía que están asociados con la investigación de almacenamiento térmico. Vean acá ustedes lo que estoy mostrando con el cursor, ¿no es cierto?, nuestro reactor de 1 tonelada, único también en nuestro país, de 1 tonelada, semi-industrial diría yo, con el cual nosotros hacemos investigación en la caracterización y análisis de las sales fundidas. Ahora, ¿cuál es la sal fundida? La sal fundida es una mezcla eutéctica entre nitrato de sodio y nitrato de potasio, perdón, en 60 a 40%. Eso se produce lo que en química nosotros llamamos un eutéctico, es binario. ¿Ya? Esta tiene la capacidad de almacenar, esta mezcla tiene la capacidad de almacenar, y es la sal que se usa en todas las plantas fotovoltaicas, ¿no es cierto? Perdón, en todas las plantas termosolares que hay en el mundo. Y esa sal se produce acá, y es Sokimich quien vende la sal. Salitre, si tú quieres, porque estaba hablando de nitrato de sodio y nitrato de potasio. Pues bien, nosotros hemos hecho investigaciones con respecto a esto, y se han alcanzado publicaciones donde nosotros estudiamos cuál es la naturaleza, ¿no es cierto?, de la sal. Hemos incorporado otros elementos químicos, como por ejemplo litio, para ver cómo se comporta la sal solar, que es esta sal que mencioné, nitrato de sodio, nitrato de potasio, que es la sal que se vende comercialmente, pero nosotros, como en Chile tenemos litio, se ha sintetizado, ¿no es cierto?, artificialmente el nitrato de litio y se ha mezclado con la sal solar, y curiosamente se han encontrado resultados muy interesantes que ya los voy a mencionar. Esto es un diagrama de una planta termosolar, fundamentalmente cómo funciona, para que ustedes tengan claro. Una planta termosolar tiene 3 bloques, se definen por 3 bloques en general. ¿Ah? El primer bloque tiene que ver con el campo de colectores o el campo solar, que es lo que usted ve acá, que en este caso, en puntual, el campo solar se diseñó con una planta cilindro parabólica, ¿ya?, cuyas temperaturas, dependiendo del fluido caloportador, el fluido caloportador es aquel fluido que tiene la capacidad de absorber, ¿no es cierto?, la radiación del sol. En este caso, fluidos caloportadores como aceites sintéticos pueden alcanzar temperaturas del orden de los 400 grados, ¿ya? Y por lo tanto, el campo de colectorio, el campo solar, está conectado a lo que sería el segundo bloque o bloque de almacenamiento, donde aquí vamos a tener un estanque de sales fundidas frío y otro caliente. Cuando hablo de sales fundidas frío, en ambos estanques quiero que quede claro que está en fundido. Nosotros no podemos pasar, si el punto de fusión baja, por ejemplo, 270 grados aproximadamente, 280, simplemente va a solidificar. Y ustedes entenderán que si solidifica en un estanque, en las tuberías y en las bombas, hasta ahí llegó el negocio. Por lo tanto, cuando hablamos de estanque frío, estamos hablando de una temperatura que mantiene el fluido, por supuesto, pero no es la temperatura de trabajo que es el estanque caliente, que podría llegar perfectamente sobre los 500 grados, y de manera de poder producir el vapor de agua, y ¿no es cierto?, en el bloque de potencia, producir la electricidad. Esta es una forma en que la energía solar térmica produce al final, si bien el objetivo principal de la energía solar térmica es la producción de calor, pero aquí se utiliza, ¿no es cierto?, para la producción de energía eléctrica. No confundirse con la solar fotovoltaica, por favor. ¿Ah? La Universidad de Antofagasta tiene varias plantas pilotos sobre los techos de la universidad en distintas facultades, donde nosotros estamos testeando los distintos tipos de tecnología fotovoltaica que existen en el mercado.
¿no es cierto? Cuando uno habla de testear cómo se comporta, qué pasa con la eficiencia del panel, o sea, cuál es la eficiencia de la cantidad de radiación que llega al panel, cuánto se convierte en electricidad, qué pasa con el ensuciamiento y cómo afecta el ensuciamiento a la productividad, a la generación eléctrica, en fin, de cada una de estas tecnologías. Y Doctor Portillo, le quedan 3 minutos. A lo mejor han visto, gracias, a lo mejor han visto ustedes estas tecnologías, generalmente son distintos tipos de paneles, cada una de estas tecnologías tiene una eficiencia distinta y por lo tanto la eficiencia está relacionada con el costo que tienen. Aquella eficiencia monocristalina es mayor que la de policristalina y a la vez los módulos, ¿no es cierto?, paneles policristalinas son más eficientes que los de capa fina. Esto tiene que ver un poco con la cantidad de terreno y de dinero que tú tengas para poder, ¿no es cierto?, diseñar tu proyecto fotovoltaico. ¿Ah? Las oficinas que tiene el CDA, fíjense que tenemos Park Sol, ¿no es cierto? Aquí estacionamos los vehículos tienen sombra a través de los distintos módulos fotovoltaicos, y estos módulos fotovoltaicos, igual que las instalaciones que mostré recién, se inyectan, ¿no es cierto?, al interior para ser usadas dentro de la Universidad de Antofagasta, ¿ya? Distintos laboratorios donde estudiamos la ciencia de materiales que tiene que ver con cómo se comportan, ¿no es cierto?, los materiales frente al tema de la corrosión, en fin. Rápidamente quiero mostrarle que el CDA, ¿no es cierto?, el Centro de Energía está dentro de la facultad, y la facultad evidentemente tiene como primera opción, ¿no es cierto?, es la formación de cuadros profesionales. Tenemos los técnicos, las distintas ingenierías, los programas de magíster, tenemos un programa en desarrollo energético que terminó, se abrió en 2010 y se cerró el año 2000, a finales del 2021, y a partir de 2023 se genera, ¿no es cierto?, el nuevo Magíster en Energía Solar. Tenemos el doctorado en Energía Solar a partir del 2016, único doctorado en Chile, me atrevería a decir, en Latinoamérica. ¿Quiénes son nuestros socios? A nivel regional tenemos el consorcio EUMA, junto con la Católica del Norte. EUMA tiene como objetivo llegar al 2030 con las ingenierías tipo clase mundial. Tenemos a CICITEM, que es el laboratorio, ¿no es cierto?, científico del gobierno regional. Tenemos alianzas con el clúster de energía, por supuesto, con las distintas serenías, y con el proyecto Atamostec, que ya lo voy a mencionar rápidamente. A nivel nacional, la Universidad de Antofagasta, ¿no es cierto?, pertenece al proyecto FONDAP SER Chile, junto con otras instituciones. Ya en su segunda fase, ya llevamos 10 años trabajando con la Universidad de Chile, con la Federico Santa María, con la Universidad de Concepción y otras instituciones en la temática solar. También estamos, el centro, ¿no es cierto?, está asociado y tiene convenio de colaboración con las distintas mineras que ustedes pueden ver acá. ¿Ah? Y desde el punto de vista internacional también tenemos convenio de colaboración con Alemania, ¿no es cierto?, a través del Fraunhofer, del ISC Constant, del DLR, son institutos alemanes de alto prestigio, l'ITEM, ¿no es cierto?, CIEMAT, l'ITEM SEA de Francia, y el CIEMAT, la PSDA y Tecnalia, ¿no es cierto?, de España. Dentro de la línea de desarrollo, ya les había dicho que está lo fotovoltaico y lo termosolar, sus distintos laboratorios que trabajamos, ¿no es cierto?, en el área fotovoltaico. Muestro nuevamente algunas de las plantas pilotos que tiene la Universidad de Antofagasta dentro de su estructura. Recuerden que la generación eléctrica que se produce acá se inyecta directamente a la universidad, y eso es bueno porque algo bajamos la cuenta de la luz, ¿no es cierto?, a final de mes. ¿Ah? La plataforma solar del desierto de Atacama se ubica, ustedes salen, ¿no es cierto?, por aquí hacia La Negra, de ahí hacia el sur, y llegando a lo que es el antiguo camino a Minera Escondida, de ahí tienen que entrar a velocidad de unos 60, 70 kilómetros, unos 15 minutos, y ahí vamos a llegar a las instalaciones que tenemos. ¿Ah? Estas son las instalaciones fundamentalmente, y esto tiene que ver con el proyecto Atamostec. El proyecto Atamostec es un proyecto tremendamente importante, porque cuando se trata de trabajar con energía solar fotovoltaica, la radiación solar del desierto de Atacama tiene ciertas particularidades, y una de ellas es que la componente ultravioleta es muy grande. Y la componente ultravioleta no solamente produce problemas en las sustancias orgánicas como usted o yo, en los sistemas biológicos, sino que además destruye y degrada los materiales de lo que están hechos los paneles fotovoltaicos. Y por lo tanto, el proyecto Atamostec es un proyecto internacional que lidera la Universidad de Antofagasta para construir por primera vez en el mundo un módulo que pueda trabajar en ambiente desértico de alta radiación. Esto es un proyecto financiado por Corfo, tiene
aproximadamente son 15 millones de dólares, y trabajamos con 3 o 4 centros internacionales en esto. Así que esto es tremendamente importante. Yo creo que en un par de años más vamos a tener en Chile, por primera vez, vamos a construir un módulo fotovoltaico. En Chile actualmente no se construye, todo esto se importa del extranjero. En los distintos instrumentos para lo que es la caracterización territorial que dije yo, ¿no es cierto? Uno de los estudios tremendamente importantes es lo que tiene que ver con la suciedad de los dispositivos solares. A esa suciedad nosotros le llamamos soiling, del inglés ensuciamiento, enterramiento. Usted ve acá, vea la foto, vea cómo hay una gran diferencia entre módulos limpios y módulos sucios. Claramente los módulos sucios lo que hacen es bajar la generación eléctrica debido a que la radiación no penetra la capa de suciedad y por lo tanto no llega a la celda fotovoltaica y por lo tanto no se produce la electricidad. ¿Vale? Distintos laboratorios, quiero ser rápido acá, distintos laboratorios que tiene la universidad para poder estudiar también el tema de las sales fundidas. Ya les dije ya, ¿no es cierto?, que nosotros hemos mezclado la sal clásica con litio, con nitrato de litio. Eso es un desarrollo nuevo y hemos llegado a la conclusión, tiene dos puntos súper importantes. El primero, que baja el punto de fusión casi en 100 grados, por lo tanto es mucho más fácil trabajar con una sal 100 grados menos que la actual, que son 270, 280 puntos de fusión, y además de eso, las sales fundidas tienen un tremendo problema sobre los estanques de acero, producen corrosión. El tema de la corrosión es grave, y por lo tanto, al integrar, ¿no es cierto?, un nitrato de litio a la sal que usted conoce como sal solar, la que vende Sokimich, se mejoran también las propiedades y baja la corrosión. ¿Ah? Este es el reactor que tenemos nosotros en la Universidad de Antofagasta. Ahí hay una foto más completa, ¿no es cierto? Un reactor que la temperatura está del orden de los 350 a 400 grados, de 1 tonelada de sal fundida, donde se hacen las investigaciones. Ahí hay, ¿no es cierto?, un colaborador nuestro para que usted vea el tamaño del reactor en relación a la persona. Nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, y profesionales tienen que vestirse con ropas especiales, ya que las temperaturas y la química, ¿no es cierto?, de repente hay partículas en el medio ambiente que pueden dañar, ¿no es cierto?, la piel, digamos, del ser humano. Y por último, ¿no es cierto?, bueno, los laboratorios de corrosión. Usted entiende que si estamos trabajando con sales fundidas a 500 grados, esto va a producir una corrosión y es importante. Las empresas quieren saber, bueno, cómo se comporta la sal fundida, y aquí hay investigación con respecto a cómo la sal fundida afecta a los distintos tipos de acero, ¿no es cierto?, que existen. Y por último, la gran pregunta, con esto termino, y la gran pregunta es, bueno, si la sal fundida, ¿cuántos años dura en un tanque? Aquí pueden ver un tremendo tanque de una planta, ¿no es cierto?, solar. Pueden durar del orden de entre los 20 y 25 años. ¿No es cierto? Después de los 20, 25 años empieza a bajar gradualmente la capacidad de almacenamiento térmico, y por supuesto que hay que cambiarla. Usted entenderá cómo cambio 30, 40 o 50 toneladas de sal fundida, ¿no es cierto?, los puedo sacar de acá para poder reemplazarlo. Y ahí es donde la Universidad de Antofagasta, también a través de un proyecto, genera lo que yo le voy a explicar a continuación. Y con esto termino, amigos. Fíjese usted, el reactor que yo mostré de sales fundidas está dentro de este galpón. El reactor está conectado a una tubería donde la sal fundida, a través de bombas especiales que trabajan a 400 grados, impulsa, ¿no es cierto?, el fluido a 400 grados hasta, ¿no es cierto?, la base superior de esta torre, de tres pisos, 3 niveles, y aquí, ¿no es cierto?, cae por gravedad, ¿no es cierto?, a través de esta torre hacia la base que está acá. Pero aquí, en el piso que está acá abajo, hay sendos ventiladores, y lo que hace entonces, esto se trabajó, se midió, se hizo simulaciones computarizadas, la sal fundida, ¿no es cierto?, el fluido, empieza a bajar su temperatura a medida que recorre de arriba abajo en la torre, llegando a una temperatura donde se solidifica, y nosotros abajo, a través de sacos especiales, podemos ir recolectando, y curiosamente incluso es mucho más polvo que la arena de mar. Y por lo tanto, esa es una forma en que nosotros hemos diseñado un sistema, esto también tiene un patentamiento, para poder sacar la sal fundida a 400 grados y poder sacarla al exterior de una forma que no sea peligrosa. Entonces, dentro, como ustedes verán, el Centro de Energía de la Universidad de Antofagasta tiene varias áreas de investigación. Lamentablemente, en media hora es difícil poder
hablarles de todo, ¿no es cierto?, con cierta rigurosidad, pero los dejo, ¿no es cierto?, para que puedan hacer preguntas, en fin, de lo que nosotros estamos haciendo actualmente en la Universidad de Antofagasta. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su exposición y por informarnos del CDA y de algunos de sus proyectos asociados, especialmente por aquellos asociados a estudios y avances científicos en materia de energía solar, en particular la solar fotovoltaica, el almacenamiento térmico y respecto de las sales fundidas. Finalizadas las exposiciones, pasaremos a la etapa final de este coloquio, sin detener las preguntas y comentarios de los asistentes. Primero haré una pregunta para doctor Cristian Chávez, que hay varias preguntas asociadas a cantidad y calidad del agua. Entonces, respecto a calidad, Natalia y Juan Pablo preguntan, ya que se necesita agua para generar hidrógeno, ¿no competiría su uso con otros como el consumo humano para regadío? ¿No afectaría a los ciclos hidrológicos? Y en particular, considerando la escasez del recurso hídrico en la zona, ¿qué pasa con el agua? Y voy a inmediatamente dejar una pregunta para el doctor Carlos Portillo sobre, Francisco pregunta sobre cuáles pueden ser las ventajas y desventajas de instalación de un sistema de baterías en aquellas plantas fotovoltaicas y de qué manera ve el futuro de un sistema de baterías para las distintas tecnologías que se producen en Chile. Doctor Chávez. Bien, gracias por la pregunta y es una oportunidad también para comentar algo que en la presentación se conversó un poco por tema de tiempo, pero en cuanto al uso del agua, hay ahí una componente para profundizar, para estudiar, porque igual aunque el agua que se utiliza para la electrólisis es poca debido a que nosotros en esta zona, ¿cierto? Tenemos que tener esa precaución de la utilización del recurso hídrico, tendríamos que estudiarlo. Y ahí es donde se está viendo la posibilidad de utilizar agua marina. ¿Bien? Agua marina, una posibilidad, aguas grises, ¿bien? Reutilizar esa. Y sí, es una parte importante de buscar opciones para poder estudiar bien, los estudios de factibilidad económica respecto o técnica respecto a cuáles son las aguas que vamos a usar en este caso para realizar la electrólisis. ¿Eso? Respecto a la pregunta. ¿Debo contestar yo o no? Sí, ahora doctor la Portillo. pregunta ya, le pase a Carlos Portillo. Bueno, con respecto a las ventajas y desventajas que tiene el uso de las baterías, la verdad las cosas es que en general las plantas fotovoltaicas que están instaladas, ¿no es cierto?, en el desierto, las que usted puede ver cuando recorre por la carretera, o en general no tienen baterías, porque el tema de las baterías es extremadamente caro, o sea, tiene un alto coste, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como desventaja, la inversión, ¿no es cierto?, de dinero en baterías solares es extremadamente cara. ¿Ah? También hay asociado una complejidad en la instalación de las baterías para respaldo eléctrico, ¿no es cierto?, de la generación eléctrica que produce el panel fotovoltaico, ¿ya? En términos, una ventaja que podría ser, dejando de lado el tema de dinero, o sea, si yo tengo suficiente dinero y puedo comprar, ¿no es cierto?, batería, es independencia energética, digamos, desde ese punto de vista. O sea, podría seguir trabajando en la noche y producir electricidad, ¿no es cierto?, para la venta o el uso específico que yo necesite, ¿ya? Leí un artículo hace poco que como competencia de las baterías, sobre todo las baterías de litio que pueden ser, ¿ah?,
el uso de celdas de combustible, a propósito de la exposición del profesor Chávez, el uso de celdas de combustible utilizando hidrógeno sería una alternativa a la batería de litio para almacenamiento eléctrico en plantas fotovoltaicas. Esto es una publicación que sacó el Instituto Tecnológico del Massachusetts, el MIT. Por lo tanto, está abierto el tema, no podría yo decir efectivamente hay que hacerlo con batería o no hay que hacerlo, yo creo que está abierto el tema, es muy nuevo, y por eso desde ese punto de vista, desde el punto de vista del almacenamiento de la energía solar, esa es una ventaja que tienen las plantas termosolares, porque el tema de las sales fundidas está absolutamente estudiado y funciona muy bien. Desde ese punto de vista, la solar fotovoltaica está un poquito atrasada en lo que tiene que ver con lo que es almacenamiento energético producido por los paneles fotovoltaicos. ¿Ah? Eso. Ya, vamos a hacer otras preguntas. Aparece el doctor Chávez y también después para el doctor Portillo. ¿Cómo se evalúa en el sistema de evaluación de impacto ambiental este tipo de proyectos, los de hidrógeno verde? ¿Se entiende como una actividad separada o está asociado a un proyecto de energía limpia como sería un parque solar o eólico? Y en esa misma línea, Carlos pregunta, ¿cuáles serían los costos ambientales de la producción de hidrógeno verde? Y para el doctor Portillo, ¿cuál es su opinión frente a la construcción de megaproyectos de energía solar como el que se aprobó en la región de Antofagasta, que abarca 435 hectáreas? ¿Podría generar algún impacto ambiental significativo? ¿Se recomienda este tipo de megaproyectos frente a una política nacional que busca llegar al carbono neutralidad del 2050? Doctor Chávez, puede partir. Bien, en cuanto a la producción de hidrógeno visando cuál sería el impacto ambiental que tendría y cómo eso va a depender del proyecto y cómo nosotros realizamos un determinado proceso, bien, y determinar cuáles serían las cantidades de dióxido de carbono, ¿cierto?, en un determinado proceso que nosotros estamos emitiendo, o sea, o generando, versus cuál sería la cantidad de dióxido de carbono que se emitiría en el proceso si nosotros intervenimos para poder, en el caso, por ejemplo, de la inyección de hidrógeno verde en una red de gas natural, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos hacer cálculos estimativos de cuánto es las toneladas de dióxido de carbono que se están enviando a la atmósfera quemando solamente gas natural. Bien. Y eso tenemos una base comparativa. ¿Qué pasa si nosotros a esa red de gas natural le inyectamos un 5%, un 10%, un 15%, hasta un 20% quizás de hidrógeno en su composición? Bien. Entonces, eso tenemos que evaluar cuánto sería la cantidad de dióxido de carbono que podríamos generar o reducir en la generación utilizando esa mezcla de hidrógeno con gas natural. Entonces, comparar, de esa forma vamos a tener alguna previsión de cómo sería el impacto, digamos, en el ambiental en esto. Ahora, si la pregunta va relacionada más a los temas legales sobre el impacto ambiental, eso es materia, digamos, que no es mi especialidad, ¿cierto? La parte de ingeniería ambiental es que deberían, creo que manejan bastante ese tema de cuáles serían los estudios, digamos, de impacto ambiental que deberían hacer y cómo influyen, digamos. ¿Bien? ¿Eso? Bien. A ver, claro, un megaproyecto de 350, 400 megawatts se va a traducir en el uso de una extensión de tierra
bastante grande, y esa es una de las primeras desventajas que uno podría enumerar en lo que tiene que ver con la solar fotovoltaica, que es el gran uso de extensiones de tierra, ¿ya? Pero ahí es un tema bastante especial, porque esto tiene que ver a lo mejor con aspectos sociales, que se mezclan con aspectos económicos. Hay una necesidad, por supuesto, de tener energía, de que a lo mejor al 2050 podamos llegar cero contaminación, cero carbono, cero petróleo, diésel, en fin, lo que sea, cero, cero orgánico, cero hidrocarburos, ¿no? En otras palabras. Y por lo tanto nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo reemplazamos el petróleo, el carbón, el gas natural? O sea, si llevamos a cero eso? Si estamos en el norte de Chile, evidentemente la primera alternativa que pueden muchas personas pensar, dentro de las cuales estoy yo, el tema de la energía solar. Pero aprovechando, ¿no es cierto?, la exposición del profesor Chávez, yo creo también que la producción de hidrógeno utilizando energía solar es una gran ventaja y puede poner a Chile en una posición muy potente con respecto a su propio consumo interno y, por qué no, el día de mañana ser exportadores de energías renovables, por ejemplo, a Latinoamérica o algún país del Asia, por ejemplo, Japón, que ellos se definen como economía solar. Pero mientras tanto, claro, el tema de ocupar grandes extensiones de tierra, eh, claro, si no genera un problema social, es complicado en realidad, ¿eh? Es complicado. Yo tampoco, igual que el profesor, yo más bien dicho, soy científico, digamos, puedo tener una opinión particular con respecto a eso. La idea sería a lo mejor trabajar con plantas más pequeñas, no necesariamente una mega planta, pero al final cuando se trata de llegar a un valor de potencia, de energía, claro, al final voy a tener que igual llenar de paneles por todos lados. Está el problema del reciclaje, que podría haberlo, que esa es otra cosa, ese es otro tema. ¿Cómo vamos a reciclar? Porque los paneles tienen una duración y en algún momento van a morir. ¿Qué hacemos con los miles y miles de paneles que hay, por ejemplo, ya instalados en la región de Antofagasta? Uno podría preguntarse eso también. En fin, eso por ahora, en realidad. Es complicado, no sabría qué decirte con respecto al tema de mi opinión particular es que hay que tener cuidado. Yo me imagino que la decisión de ocupar un terreno, previamente habrá que hacer algún estudio, algo que no significa un costo social para alguna comunidad que viva cerca, en fin, ese tipo de cosas. Pero si estamos con problemas energéticos y definitivamente queremos eliminar el uso de diésel, ¿no es cierto?, el uso de carbón, de gas natural, claro, ¿qué podemos hacer? La otra alternativa, no lo mencioné, que es una alternativa un poco fantasiosa, pero que a lo mejor en el año 2050 podría tener algunas noticias, el uso de reactores de fusión nuclear, fusión, no fisión, fusión nuclear, y a propósito, ¿no es cierto?, de la generación de hidrógeno, porque estos funcionan con hidrógeno. Eso. Muchas gracias. Siguiendo con las preguntas, para el doctor Chávez, Ricardo nos pregunta si se conocen instrumentos o políticas que esté propiciando el Estado de Chile respecto al desarrollo de hidrógeno verde. Y luego para el doctor Portillo, si visualiza políticas y desarrollo de iniciativas de proyectos solares en zonas urbanas. Bien. Doctor. Sí, respecto a eso, las políticas que hay para proyectos, iniciativas que tengan relación con el hidrógeno verde, en este plan de descarbonización hasta el año 2000, al año 2050, hay algunas políticas, ya hay un proyecto, digamos, hay un, una estrategia nacional del hidrógeno verde que impulsa e incentiva y apoya proyectos que tengan estas características. Bien, ahora, en términos ya más específicos, legales, o sea, hay varias cosas que están en pañales aún. O sea, se necesita profundizar por ejemplo, en la Superintendencia, por ejemplo, de Energía y Combustible, ¿cierto? El proyecto que está siendo implementado acá tuvo que conseguir permisos especiales para poder inyectar hidrógeno a la red de gas natural en la distribución para en los domicilios.
Bien, entonces, ¿y por qué? Porque ingresan como proyectos especiales que son nuevos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay varias cosas que no están normadas y no están, claro, en términos legales, digamos. ¿Bien? Entonces hay varias cosas que avanzar ahí, en normativa, en leyes y políticas también que puedan eh, eh, favorecer y explotar esta instancia así de forma responsable también. Bien, eso. Ok, con respecto a lo que preguntan, si alguna política pública, tengo entendido que ya hace un tiempo atrás salió una ley, 20.000 y algo, que habla acerca de la posibilidad de hacer lo que se denomina la generación distribuida mediante algún mecanismo. La generación distribuida le llaman, creo que net billing, una cosa así. ¿Ah? Y es la posibilidad, ¿no es cierto?, de que tú tengas en tu casa, si tienes tu casa o un edificio con una cantidad, ¿no es cierto?, de paneles fotovoltaicos, y estos paneles fotovoltaicos usar la electricidad, ¿no es cierto?, que generan para el uso propio domiciliario, y si tenemos una sobra del uso, ¿no es cierto?, poder inyectarlo a la red y ver si con la distribuidora tenemos la posibilidad de que te paguen, ¿no es cierto?, la red, la cantidad de energía que tú estás inyectando a la red. Eso está normado, tengo entendido, debe ser de, no sé, algunos años atrás. Y bueno, eso es lo que te podría decir. Existe eso, habría que buscar, ¿no es cierto?, en cuáles son las leyes que definen, ¿no es cierto?, el concepto de generación distribuida o net billing, y cómo eso se aplica, ¿no es cierto?, en el país. Y sobre todo en lo que sería la venta de electricidad que tú generas con tus propios paneles, ¿no es cierto?, y le vendes la electricidad a la distribuidora. Ahora, esto en Alemania tengo entendido que se hace muchos años atrás, y aquí va a depender del modelo económico que existe en el país. ¿Te das cuenta? Por un lado, los alemanes, dentro de su sistema socialdemócrata que ellos tienen, un capitalismo, ¿no es cierto?, social de mercado, socialdemócrata, ellos en su sistema de generación distribuida permiten, cuando tú vendes una cantidad de electricidad, incluso a un valor superior que el valor de electricidad que te vende la distribuidora. La pregunta es acá en Chile. Actualmente no tengo claro, ¿no es cierto?, esta generación distribuida net billing, si lo que tú estás vendiendo tiene un valor superior a lo que te vende la distribuidora. A mí me da la impresión de que no es así, que al final lo que tú estás vendiendo debe ser más barato de lo que la distribuidora te vende a ti, ¿no es cierto?, el kilowatt hora, en fin, de ese tipo de cosas, ¿ya? Pero eso está definido ya. Más información yo me imagino que en el Ministerio de Energía debería haber. Hay varias leyes, ¿no es cierto?, investigando, ¿no es cierto?, en Google, ¿no es cierto?, tú puedes encontrar eso. Pero es el concepto de generación distribuida. Eso es. En fin. Gracias nuevamente. Una pregunta ya, para el doctor Chávez. Marco pregunta sobre cuál sería la capacidad instalada requerida de energía renovables no convencionales para satisfacer una planta de hidrógeno verde rentable, y qué superficie más o menos eso ocuparía. Para el doctor Portillo, la pregunta sería sobre si nos puede comentar un poco más sobre el rol de las sales de almacenamiento y si es que estas presentan algún riesgo, como se presenta algún riesgo de algún tipo. Doctor. Bien, en el caso para producir hidrógeno verde, es cierto que necesitamos una cantidad de electricidad para producir este, en términos en kilowatt o potencia instalada, es variable, porque va a depender de cuánto es el hidrógeno que tú quieres producir. El costo más que nada se va a centrar en el electrolizador, ¿bien? Porque después la capacidad instalada, ya sea energía solar o eólica, va a tener una inversión inicial y después va a haber una cantidad, un retorno, ¿cierto?, en un espacio de tiempo en el futuro. Pero va a depender de cuánto es el hidrógeno que tú quieres producir por hora, ¿bien? O por día.
¿Por qué? Porque el hidrógeno, antes de producirlo, tendrías que pensar en qué lo va a usar, en dónde lo va a almacenar, y ese es algo importante que tienes que tener en cuenta. ¿Bien? Pero va a depender específicamente de cuánto es lo que tú quieres producir por hora, y de ahí se escala, ¿cierto? Porque en base a a la cantidad de hidrógeno que tú quieres producir, tú vas a saber cuál es la potencia eléctrica que necesitas. Y después cuánto es la cantidad instalada por ejemplo, energía solar, que ahí el profesor Portillo es el que maneja más ese tema. Y ahí, eso sería a considerar, importante considerar, de acuerdo a lo que tú quieres producir el hidrógeno. A cuánto es lo que tú quieres producir en hidrógeno. En el caso del uso de las sales fundidas, bueno, uno de los problemas concretos que tiene, ¿no es cierto?, el uso de la energía solar es que el sol aparece a las 8 de la mañana y con suerte lo tenemos hasta las 20 horas. Y por lo tanto, una fracción del día, ¿no es cierto?, yo podría producir electricidad o calor. Y claramente quizás por el nivel de inversiones que tiene una planta, tanto fotovoltaica como solar térmica, no sería rentable. Entonces, la ciencia, a través, ¿no es cierto?, de la física, la química, la ingeniería, buscaron la manera de poder almacenar la energía del sol. ¿Cómo almaceno la energía del sol? Y por lo tanto, se utilizó el mecanismo a través de lo que se denominan las sales fundidas. Las sales fundidas, tal como lo mencioné hace un rato atrás, es una mezcla es un sólido inicial, ¿no es cierto?, que es nitrato de sodio y nitrato de potasio, y que cuando tú lo llevas a una temperatura en estado de fluido, y guardado en un cierto estanque, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de almacenar la energía solar. Entonces, por lo tanto, durante el día, la planta termosolar está trabajando, está produciendo calor, ese calor, ¿no es cierto?, produce vapor de agua, y el vapor de agua mueve la turbina y así se produce electricidad. Pero el dimensionamiento de la planta tiene que ser un poquito más grande, porque además de estar usando directamente el calor en la producción de vapor de agua, tú también tienes que estar permanentemente fundiendo la sal y almacenando la energía, ¿no es cierto?, del sol en estas sales fundidas, de manera que cuando ya estés trabajando en un horario que no tenga sol, a través de ciertos mecanismos de intercambiador de calor, ¿no es cierto?, la sal fundida entrega su calor, este almacenamiento térmico, lo entrega, ¿no es cierto?, al agua, el agua se convierte en vapor y sigue los ciclos termodinámicos de la ingeniería que ustedes ya conocen ya. Desde ese punto de vista, también puedo decir que las investigaciones que está haciendo la Universidad de Antofagasta para modificar y optimizar lo que ya se conoce como la sal solar, que es la que vende Sokimich, algunos investigadores han mezclado litio. Esto es bueno porque tenemos la sal solar en la región y tenemos el litio también. El problema es que para poder mezclar litio lo tengo que mezclar como nitrato de litio. El nitrato de litio es un compuesto que no tenemos acá, que hay que sintetizarlo químicamente, y eso tiene un costo, ¿ya? Pero cuando tú tienes el nitrato de litio, lo mezclas con la sal solar, mejoran ostensiblemente el punto de fusión, lo que decía yo, baja en 100 grados, por lo tanto es más manejable el uso, ¿no es cierto?, de la sal a esa temperatura, a 190 grados, ya no serían a 290, y lo otro que permite, ¿no es cierto?, que la capacidad corrosiva que tiene la sal fundida, es una sal que está fundamentalmente formada por iones, por cationes, aniones que se mueven, tiene una energía cinética a alta temperatura. Recuerda que la energía cinética es proporcional a la temperatura, por lo tanto, a mayor temperatura, mayor energía cinética de estos iones, y estos empiezan a impactar y a interaccionar con las paredes del recipiente y se produce la corrosión. Así que, por lo tanto, hay investigación. También hay investigación en sales fundidas más allá de las que se están usando con nitrato. Hay algunas que utilizan cloruro y sulfato y otros aniones, pero lamentablemente las investigaciones indican que el óptimo en este momento sería la sal que vende Sokimich, o sea, el nitrato de sodio y el nitrato de potasio. Las otras sales que se están estudiando, si bien pueden almacenar, tener propiedades térmicas mejores que la sal solar de Sokimich, el problema es a nivel de la corrosión, son mucho más, por lo tanto, podría yo el estanque, ¿no es cierto?, en 5 años se corroe, y eso significa que se puede desarmar, en fin.
Por lo tanto, hoy en día se sigue trabajando con la sal solar del Soquimich, o sea, la mezcla de nitrato de sodio más nitrato de potasio. Y dar tiempo, vamos a hacer la última pregunta, que es más bien la misma para ambos. Si, dada la rapidez de desarrollo de estas tecnologías y que en el corto plazo estas se puedan volver más eficientes, ¿cuál es la opinión de ambos respecto del aporte de la academia, al sector privado o público en la necesidad de que las materias primas para estas tecnologías no solo sean exportadas, sino desarrolladas en Chile? Y en la misma línea, sí se pueden comentar desde su experiencia por qué es importante propiciar el desarrollo de la energía, de estas energías en el norte de Chile. Doctor Chávez, y después la Bien. misma pregunta al doctor Portillo. Bueno, voy a dar mi opinión respecto a esta pregunta, porque es una pregunta abierta, digamos, y depende de varias cosas, porque tiene que existir una sinergia. Primero, ¿qué función cumplen dentro de todo esto las instituciones gubernamentales? O sea, deberían existir políticas, ¿cierto? Y un enfoque dirigido a esta determinada área de proyectos, ¿cierto? Y decidir invertir, decidir apoyar esta iniciativa, digamos, por parte de las instituciones. En cuanto a la academia, yo pienso que está el recurso humano, eh, eh, ya hemos podido ver, ¿cierto?, desde la Universidad de Antofagasta, que cuenta incluso con instalaciones yo no lo sabía y ahora pude ver una instalación importante de 1 megawatt. Y así en la Universidad de La Serena tenemos otras bondades, y en las universidades del norte de Chile tenemos la capacidad y el interés también, porque hay académicos que personalmente conozco también que están en el interés de desarrollar, y falta por ahí el apoyo de otras instituciones, bien, en la iniciativa de estos proyectos, pero y también un interés también de la industria. Entonces tiene que llegar a tener una sinergia todo que existe, ¿eh? O sea, ahora, por ejemplo, en este proyecto, que particularmente aquí en la región de Coquimbo, se está inyectando hidrógeno verde en la red de gas natural, fue que coincidió el interés de la industria, de la empresa esta que está inyectando el hidrógeno, y poder obtener datos, avances, estudios, y en eso nos buscó a nosotros, en la parte académica. Entonces, nos pusimos de acuerdo y estamos ahora en este camino, juntos. ¿Bien? Entonces son varias cosas que tienen que eh, 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 ¿cómo se puede decir? Coordinar, y a veces no sucede, pero eso debería suceder. Bien, tal vez el profesor Portillo tiene también otra opinión respecto a su experiencia. Exacto, para complementar lo dicho por el profesor Chávez. Bueno, yo creo que en el caso de la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Antofagasta viene hace años propiciando el uso, el desarrollo de las energías renovables no convencionales, y en particular la energía solar, por lo que mencioné que es el recurso más abundante que tenemos en la región. Pero evidentemente lo primero que tenemos que tener es, ¿tenemos las condiciones naturales para hacer una investigación y una inversión? Por supuesto. La región de Antofagasta presenta condiciones solarimétricas espectaculares a nivel mundial. Ya tenemos el recurso natural, que es el sol, ¿ya? Después de eso, ¿no es cierto?, nos tenemos que preguntar de qué manera la universidad participa en eso. La Universidad de Antofagasta hace años ya viene participando. De hecho, algunos investigadores, el decano anterior, ¿no es cierto?, el profesor Marcos Crucci, participó en el gobierno regional para la creación de lo que nosotros llamamos la Estrategia Regional de Desarrollo y la Estrategia Regional de Innovación. No la última, sino que las anteriores, las cuales dentro de sus pilares, ¿no es cierto?,
venía lo que tenía que ver, por ejemplo, el uso del agua, que es un problema en la región, pero también el uso de la energía renovable. O sea, hay una contribución de la Universidad de Antofagasta a la generación de políticas públicas directamente en el gobierno regional. La otra forma en que la Universidad de Antofagasta propicia el desarrollo, ¿no es cierto?, y el uso es a través de la formación de capital humano. Ya les dije ya que la universidad tiene un doctorado en energía solar único, ¿no es cierto?, en nuestro país, y además de eso tenemos un magíster y hemos hecho diplomados, ¿no es cierto?, tanto a la sociedad como diplomados internos a la Facultad de Ingeniería, de manera que nuestros estudiantes de ingeniería, además de sacar su título profesional de cada una de sus carreras, nosotros les entregamos un plus extra, que es un certificado que tiene que ver con diplomado en especialización energética. De manera que la Universidad de Antofagasta ya hace mucho tiempo ya viene propiciando esto. Y por último, lo que también mencioné en su comienzo, que dentro de la política interna de la universidad, el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿cierto?, apuntando al mejoramiento del medio ambiente, es un sello corporativo que tiene la Universidad de Antofagasta. Y eso es un sello que se le entregan a todas las carreras, no solamente a la gente de ingeniería. Todos los estudiantes de la universidad deberían tener este sello de sustentabilidad, de manera, de una forma de pensar siempre positivo en cuidar el medio ambiente, y eso es parte de la formación, ¿no es cierto?, de capital humano que hace nuestra universidad. Con respecto a la eficiencia y las tecnologías, sí, el proyecto Atamostec es un ejemplo de eso. Ya mencionaba, ¿no es cierto?, de que si bien tenemos una gran cantidad de energía solar en el desierto de Atacama, uno de los problemas que tiene esta gran cantidad de energía solar es que la componente ultravioleta es tremendamente problemática, ¿no es cierto?, produce corrosión y degradación en los materiales. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace la Universidad de Antofagasta a través del proyecto Atamostec, que este consorcio que se formó con empresas y otros institutos extranjeros? La idea es poder construir, ¿no es cierto?, este módulo fotovoltaico único en el mundo, que sea capaz de trabajar en condiciones desérticas y de alta radiación. Esa es la clave, de alta radiación. Entonces ahí estamos haciendo, ¿no es cierto?, una eficiencia frente a una tecnología que ya existe, ¿ya? En fin, podríamos hablar tantas cosas, pero creo que es suficiente. Bueno, muchas gracias a ambos por sus respuestas y por sus exposiciones, y en particular por su disposición, dedicación y generosidad en compartir parte de sus trabajos y experiencias en estos temas que son de gran interés en la actualidad. También agradecemos a los y las participantes del coloquio que con su participación sin duda colaboran en enriquecer el debate y profundizar en algunos elementos relevantes. Para finalizar, invito a la ministra presidenta para que nos dé unas palabras de cierre. Yo también solo darles las gracias, ¿no es cierto?, en este caso a los expositores, por además compartir, ¿no es cierto?, conocimiento. Esto para que lo sepan, digamos, todo el público. Cada expositor, ¿no es cierto?, se le invita, y en la medida que accede a venir a nuestras exposiciones, todo es ad honorem. Es decir, lo que están demostrando cada expositor en cada coloquio la idea es que tengan, ¿no es cierto?, un espacio para difundir su conocimiento, y este es un espacio, insisto, ad honorem, en donde ellos tienen ¿cómo se llama?, la posibilidad de conocer además su trabajo y la pasión por su investigación. Y estos coloquios tienen también la otra gracia, que hemos siempre buscado que haya, ¿no es cierto?, un expositor que sea de la macrozona. A veces son poco visibles los trabajos que se hacen hacia las regiones, ¿no es cierto?, extremas del país, ya sea el área norte o el área sur. Y el objetivo del tribunal es rescatar esto y hacer una plataforma para todos los interesados. Solo recalcar también para quienes están, ¿no es cierto?, del otro lado como público hoy día, o ya han estado en los otros coloquios, porque vi pasar algunas preguntas en ese sentido, que para todos aquellos que de este grupo de coloquios, que son 4 coloquios, asistan a lo menos a 3 de ellos, pueden efectivamente mandar un correo a el mail unidad.estudio@1ta.cl y pedir su certificado. Por mi parte, solo gracias a todos, gracias a Valentina, gracias al equipo del tribunal que hace posible esto, gracias a los expositores, y
Esperamos seguir siendo una plataforma de difusión y de todas estas iniciativas y trabajo arduo que hacen las universidades en el norte de nuestro país, los investigadores y profesionales que están adosados a ello. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Con ello damos por finalizado el coloquio sobre medio ambiente y energías renovables y dejamos a todos invitados al último coloquio sobre medio ambiente y contaminación lumínica a realizarse el próximo 18 de agosto a las 16 horas, cuyo enlace de conexión les será remitido vía mail a las personas inscritas. Aquellos que no se han inscrito, los invitamos a visitar nuestro sitio web donde podrán inscribirse. También les recordamos que las personas que... lo que ya anunció la ministra. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.